El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como un pagano o un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El principio de unidad que nos trae la palabra del Señor fundamentada en el Evangelio y el principio de unidad de la vida cristiana es muy sencillo y muy claro. Lo que imposibilita que nosotros nos pongamos de acuerdo y verdaderamente podamos alcanzar cosas extraordinarias del cielo es el pecado. Nunca puede haber unidad dentro de los hermanos cuando en alguno hay el interés de buscar al Señor, de ser fiel a su palabra, de obedecerla, y en otro hay apego al pecado, o hay pecado, o por lo menos no hay aversión y odio al pecado. Nunca se podrán poner de acuerdo. Así lo aparente. De hecho, el principio de unidad de la vida cristiana no admite apariencias, caricaturas, no admite diplomacias. De hecho, el principio de unidad en la vida cristiana no es la diplomacia. La diplomacia es un valor para el ámbito político, las relaciones políticas, jamás para la vida cristiana. El principio de unidad en la vida cristiana se establece con la verdad y la caridad que actúan siempre juntas. Y quien verdaderamente ama al prójimo como a sí mismo, lo primero que va a hacer es ayudarle a salir del lastre más terrible que atormenta a una persona y destruye su vida, como lo es el pecado. A quien no le duele su hermano y solamente lo ama de apariencia y es puro maquillaje, lo deja que haga lo que le dé la gana. Y si se va a perder, ese es problema de él. No hay dureza más grande y frialdad más grande frente al destino del prójimo que quien piensa así frente a él. Cuando nosotros nos deja de atormentar la vida de pecado y de horror que viven los demás, quiere decir que nuestro corazón ya ha alcanzado un nivel de frialdad muy alto, muy alto. Y quiere decir que nosotros nunca llegaremos a estar cerca del propósito de amor que quiso el Señor y del mandamiento del amor cuando dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Por eso la vida que nos propone el Señor es una vida muy sencilla y a la vez muy clara. Y hoy claramente lo trae el Evangelio. Verdaderamente amas a tu prójimo como a ti mismo. Verdaderamente tienes ese amor auténtico, nos da la capacidad de demostrarlo. Si tu hermano peca, ve y corrígelo.
¿Y por qué tantas veces nos da miedo corregir al que está en el pecado? Porque no amamos de verdad. Y no amamos de verdad porque todavía no nos hemos sentido y experimentado amados de verdad. Porque al que ha llegado a la experiencia del amor de Dios y el que ha llegado a sentirlo y a experimentarlo en su corazón, sabe por experiencia lo que significa vivir dentro de ese amor y lo que produce el amor de Dios. El amor de Dios produce paz, produce alegría, produce fortaleza, produce consuelo. El pecado no. El pecado produce tristeza, amargura, celos, envidia, guerras, conflictos, apegos a lo que no debemos estar apegados. Por eso Santiago dice que todas las contiendas, los celos, las envidias y las competencias proceden de quienes todavía no buscan sinceramente el amor de Dios. No lo quieren, así aparenten quererlo. No les importa el amor de Dios, así aparenten y hasta hablen maravillas de Él. Cuando uno tiene evidencia en su corazón, egoísmos, competencias, y eso lo podemos verificar cada uno de nosotros, celos, complejos de inferioridad, que siempre una persona que es acomplejada, porque no ha experimentado el amor de Dios, siempre manifiesta esos complejos de inferioridad con sus complejos de superioridad, siempre. Porque son corazones guiados directamente por la soberbia, el amor propio, la susceptibilidad. Es decir, que allí no hay libertad interior, allí no está la paz del Espíritu Santo, allí no está el gozo y la satisfacción del Espíritu Santo. Porque hoy, que como dice hoy el Salmo, quien vive en el amor de Dios se goza contemplando sus maravillas en su propio interior. Y si se fija en el otro, se fija para ayudarle a llegar al amor de Dios. Si se detiene en las actitudes del otro, se detiene para mirar cómo ayudarle para que encuentre rápidamente ese amor. Por ejemplo, nuestra Santa Laura Montoya, cuando tuvo esas experiencias tan fuertes del amor de Dios, ella se dio cuenta cómo los indígenas, porque el Señor le mostró que se estaban condenando. Hay quienes hoy predican una antropología cristiana que no es cristiana y asumen que la gente se está salvando simplemente por el hecho de pertenecer a una etnia cualquiera que sea y simplemente por el hecho de estar alejados y tener apariencia de ser personas vulnerables y marginables. Y a eso le catalogan humildad, pero no coincide con el humilde del Evangelio. ¿Saben cuáles son los verdaderos pobres y humildes del Evangelio? Los que buscan a Dios con todo su corazón, los que buscan a Dios con toda su alma. Padre, ¿y cómo lo van a buscar? ¿Cómo lo van a buscar si ni siquiera se les ha hablado, se les ha predicado? Esos pobrecitos no tienen la posibilidad de conocer a Dios y el Señor le mostró a Santa Laura Montoya que se estaban condenando muchos de ellos. ¿Saben qué dice San Pablo? Nadie tiene excusa de no seguir al Señor porque a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Quien no busca al Señor hoy es porque no quiere, no porque le falten evidencias. A ningún ser humano le faltan evidencias de la belleza, la bondad y el amor del Señor. De hecho, la Constitución dogmática Gaudium et Spes lo afirma claramente. Todos los seres humanos, absolutamente todos, lo dice también la Lumen Gentium, todos, así no tengan una Biblia en la mano, así no sepan rezar un rosario, así nunca hayan escuchado hablar de la Eucaristía y no vayan a la Eucaristía, todos los seres humanos tienen la posibilidad de conocer la verdad y ajustarse a ella. Todos. Y dice la Lumen Gentium que el que no se ajuste a la voluntad del Señor igual se recibirá castigo. Lo trae el Concilio Vaticano II. Y nos lo decía el Evangelio el domingo.
Aquel que conociendo la voluntad del Señor no la cumpla, recibirá muchos azotes. Y el que sin conocerla deje de vivirla, recibirá pocos azotes, pero también los recibirá. Por eso nosotros tenemos que velar porque todos, absolutamente todos, nos arrutemos por este camino del Señor. Y quien está en pecado, a quien le gusta todavía el pecado, y quien está apegado al pecado, sabe que claramente esa es una imposibilidad suya, no de Dios, para conocer su amor y vivir en su amor. Porque el Señor dice claramente, uno no puede seguir a dos señores. Uno no puede estar enamorado de dos señores al mismo tiempo. O nos enamoramos de Dios o nos enamoramos del mundo. Y eso no lo decide Dios por nosotros. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. ¿A quién queremos seguir? ¿Por quién queremos apostarlo todo? A mí me encanta mucho una expresión del Evangelio, de la carta de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice que el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. ¿Y saben cómo los describe San Lucas? Dicen que lo que le hacía arder el corazón de estos cristianos era la enseñanza de los apóstoles, porque era nacido a ella. ¿Saben qué era? La palabra de Dios. El constitutivo no era que le pusieran la manito en la cabeza a uno, sí. No era eso. Era que había un principio de unidad entre ellos y era la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles. Y eso les hacía arder el corazón de sentido de pertenencia por cada hermano y cada hermana. Dice también que eran nacidos a la fracción del pan, a la Eucaristía. La traducción griega más correcta era que ellos participaban en la asamblea eucarística y eso les encendía el corazón de amor verdadero de unos por otros. Dice que todo lo tenían en común. ¿Y saben por qué? Porque encontraron el amor de Dios y se amaban con el amor de Dios. Y yo estoy seguro que a cada hermano y a cada hermana lo único que le interesaba del otro era que pudiera conocer el amor de Dios y que viviera lejos del pecado. Y por eso había una unidad extraordinaria y la gente se convertía. ¿Saben por qué estamos tan divididos hoy en la iglesia? Porque el propósito y la meta de muchos católicos cristianos no es la misma. Hoy hay católicos que acusan a otros de ser demasiado duros y severos porque le dicen, deja lo más horrible, lo que te hace más daño que el pecado. Ay no, padre, me hirió. Me causó una herida porque me dijo que dejara el pecado. Y ese es el principio de caridad de muchos católicos, que nadie les diga que están en pecado. Que nadie les diga que deben dejar el pecado para poder salvarse y también encontrar la santidad. Porque son los más tolerantes, pero son los más intolerantes. Toleran todo lo que les diga que sigan el mundo, que sean esclavos del demonio, que se suiciden a sí mismos. Eso sí lo toleran y a eso le llaman caridad. Ay, Padre, este es tan humilde. ¿Y por qué es tan humilde? Porque no te confronta frente al pecado. Padre, es de una sencillez. Porque no te confronta frente al pecado. Padre, vive en la caridad de Dios, porque no te confronta frente al pecado. Es un santo y una santa, porque no te confronta frente al pecado. ¿Tú crees que ese es un verdadero hermano, una verdadera hermana? Ese es un discípulo de quien ya sabemos que lleva a todo el mundo a la perdición. Si tu hermano peca, son palabras de Jesús, de la caridad misma encarnada. Si tu hermano peca, tienes el deber de ir a decírselo. ¿Y saben qué dice Ezequiel? Si no se lo dices, te pediré cuenta de él. ¿Por qué no lo hacemos?
¿Por qué no somos capaces de ir a ayudar a quien sabemos que lo asesina el mal o la asesina el mal? Porque no nos importa, porque no amamos, porque todavía no hemos adquirido esa gracia del Espíritu Santo. ¿Saben qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la tercera parte cuando habla de gracia y justificación? Dice que el don más grande de la justificación y de la acción del amor, que es el Espíritu Santo, es llevarnos a la conversión y a dejar totalmente el pecado. Hoy hay ministros dentro de la iglesia que predican una vida caritativa siguiendo en el pecado. ¿Ustedes creen que son auténticos profetas o maestros de la fe? No. Esos ya están viciados por el error. Hoy hay evangelizadores, discípulos de Cristo, que hacen hasta lo imposible para que las personas sigan en el pecado. Lo importante es que se sientan bien. Pero si tu hermano peca, dice hoy el Señor en el Evangelio, ve y díselo a solas. Y si no te hace caso a solas, consíguete 2 o 3 testigos, pero díselo. Y si ves que tampoco te hace caso con 2 o 3 testigos, díselo delante de toda la comunidad. Díselo a toda la comunidad. Porque hay que hacer lo que sea por salvar a ese hermano. Y si ya no hizo caso aún diciéndoselo a la comunidad, ya sabes que es un pagano y un publicano, no te juntes con él. Porque una persona así ya tiene su conciencia cauterizada y te puede hacer daño a ti. ¿Qué hace el prudente? Se aleja inmediatamente. Eso no es exclusión, eso es cuidado y preservación del don más grande, que es la gracia de Dios. Porque el temerario, dice Aristóteles, siempre termina pereciendo. Se lo enseñaba él a los discípulos. Porque él también enseñaba estas vías de corrección. Y le enseñaba a los discípulos, Sócrates, Aristóteles y Platón, cuando vean que alguien se obstina en el mal, aléjense. Que el mayor acto de caridad que le pueden hacer a esa persona es estar distante de ella, para que un día recapacite y se dé cuenta que el único camino de libertad y de salvación es el Señor. Hoy dentro de la iglesia hay muchos ministros cobardes, o unos porque están amañados y apegados al pecado y les gusta, otros porque no aman sinceramente al hermano y no están dispuestos a hacer lo que sea por Dios y por el hermano y se callan frente al pecado. Otros porque su único interés es la leche, la lana que produce la oveja. Y si me pongo a decirle que está en pecado, no me va a dar ni leche ni lana. Entonces, así hay sacerdotes dentro de la iglesia. ¿Ustedes creen que aman de verdad? No aman de verdad. Esos no son discípulos de Cristo. Y también hay que decírselos. Así hay obispos dentro de la iglesia. Este evangelio nos llama a una caridad sincera. Es una orden de Cristo. Es un mandato de Cristo. Los hijos y las hijas del Fiat tenemos un principio en nuestra vida apostólica y también en nuestra consagración religiosa que es basada en el proyecto de Dios Amor para con nosotros. Eso para nosotros. Nuestras constituciones son fantásticas porque verdaderamente tienen un principio de caridad muy grande. Vivimos nuestra consagración religiosa basados en el proyecto de Dios Amor para con nosotros. Y de una llegan las constituciones. Vaciamos el corazón de todo lo que no le gusta al Señor. Por eso no se concibe un hijo y una hija del Fiat acolitando la mediocridad o el pecado. Esta es la comunidad del amor. Es la comunidad del amor. Vaciar el corazón de todo lo que no le gusta al Señor. Es que no hay exorcismo más grande contra el diablo que vivir la caridad en la verdad. Si algo no soportó Satanás de Benedicto XVI y por eso lo odió con todas las fuerzas de su ser, fue que fue un papa que vivió la caridad en la verdad.
Y Satanás se levantó en todos los heridos y heridas de la tierra. Por eso lo odiaban. Círculos de comunicación, círculos dentro de la iglesia, no fuera de ella. Es que Satanás sabe trabajar muy bien con las heridas de quienes todavía no se han decidido por el Señor. Y tiene una capacidad de obrar tan sutil que ya no necesita ni siquiera pactos posesivos para utilizar las voluntades y las inteligencias de quienes no quieren vivir en la verdad. Estos días le escuché algo a un obispo español, creo que era, que decía: la posición más dañina, diabólica, es el pecado. Y es verdad, no hay forma de intervención demoníaca más espantosa que el pecado. Esa es la más espantosa. Porque quien peca mortalmente le dice a Satanás: tú eres mi padre. Tú y yo somos uno. Eso es el pecado, un pacto con el diablo. Por eso fue tan grave lo que hicieron nuestros primeros padres en el paraíso. Fíjense que el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium hace, por lo menos proféticamente, con esa valentía, le dice a toda la iglesia que ella vive en un gran misterio en esta tierra, porque todos los que caminamos en esta tierra somos imperfectos y debemos buscar la purificación y debemos buscar la conversión constantemente. Pero hoy hay mensajes muy diferentes a los del concilio. Hay una promoción de la debilidad para poder justificar el pecado y seguir en él. Y ustedes van a escuchar predicaciones hoy, aún dentro de la jerarquía, donde se le hace una promoción a la debilidad para justificar las caídas, no para corregirlas. Y por eso dentro de la iglesia hay cristianos que no toleran ni lo más mínimo una corrección. ¿Y saben por qué? Porque el que no tolera una corrección es porque no está buscando verdaderamente al Señor. Con eso se da cuenta uno. ¿Quién tiene rectitud de intención y quién no? El que está buscando al Señor le hace una corrección y dice: gracias, qué bendición. Yo sí quiero salir de esto. Y agradece porque ve un acto de caridad grandioso ahí. El que no está buscando al Señor, el que se está buscando a sí mismo, el que les gustan todavía las cosas del mundo, está amañado al pecado, se hiere inmediatamente. ¿Ustedes creen que qué sentían los fariseos cuando Cristo les decía hipócritas, sepulcros blanqueados? Y se los decía: no crean que son géneros literarios. Este no viene de Dios. Y de hecho Cristo fue acusado por el máximo tribunal de los judíos como un blasfemo y un hereje, porque no venía de parte de Dios. Y esos milagros que realizaba era Satanás, era un brujo al nivel más alto, que tenía poderes sobrenaturales para hacer milagros. ¿Hasta dónde llega una persona ciega que no está abierta al amor del Señor? Decía que los hijos del FIA, nuestra orientación apostólica es muy bella y muy clara, porque dice que ponemos mayor énfasis en el anuncio del carisma, y entonces dice cómo es el llamado de cada persona a la conversión. Nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a predicarle a un mundo que no tiene a Dios como prioridad, y que aún dentro de nosotros mismos, los cristianos católicos bautizados, la prioridad no es Dios y su amor. Menos mal, el Papa León XIV en su primera homilía a los cardenales lo dejó bien claro.
Y ahí les dio una radiografía de cómo estaba el mundo hoy, incluso les dio una radiografía de cómo está la iglesia, porque decía él, creyentes y bautizados, y al final decía, son fascinados con la persona humana de Cristo, por los milagros que hace, por su acción carismática, y hablan de Jesús, ¿sí? Fascinados con este Cristo. Y dice, pero no se quieren comprometer con sus exigencias morales. Y entonces hablamos de un ateísmo de hecho. Hoy dentro de la iglesia hay católicos, bautizados, creyentes, incluso dentro de la jerarquía, dentro de la vida consagrada, y aún evangelizadores que son ateos. Tienen y de hecho, ¿cómo se manifiesta este ateísmo hoy? Es un interés muy alto por la persona humana, muy alto, por el bien y el cuidado de la persona humana. No les importa la persona divina. Si se celebra la Eucaristía, que se celebre, eso no es lo trascendental. La caridad del amor implica el prójimo primero. Ese es el orden que ya tienen establecido. Benedicto XVI lo llamó el orden del anticristo en el 2018 en una entrevista que le concedió a su biógrafo oficial Peter Sewell, cuando le dice, es que la gente no sabe cuál es la verdadera amenaza, dice Benedicto XVI, cuál es la verdadera amenaza para un papa y para toda la iglesia, y es un aparente humanismo, que ya exaltó al hombre, el hombre es Dios, y ante amarlo a él y darlo todo por el hombre, esa fue la teología de la liberación aquí en América Latina, y ese sigue siendo un lenguaje social hoy, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, y Dios. No, es que Dios está en el hombre. Hay que buscarlo ahí. ¿Y qué nos vino a enseñar Jesucristo? Que debemos buscar al Padre. Que el Padre es nuestra prioridad. ¿Por qué no ha existido un profeta, dice el geógrafo hoy, como Moisés? Porque ¿cuál fue la prioridad de Moisés? Fue Dios. ¿Y por qué tantas veces reprendió Moisés al pueblo? Porque no tenían como prioridad a Dios, su prioridad era Egipto, las cebollas, los ajos de Egipto, las comodidades de Egipto, las facilidades de Egipto, pero no Dios. Y a ese pueblo le fue muy mal porque Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Tanto que al final de su vida, Moisés como que se dejó manipular de ellos. Y hoy el Señor le dijo, no vas a entrar, va a entrar es Josué. Porque cuando una persona no ha hecho una opción radical por Dios, por eso le dice el Evangelio hoy, considéralo un pagano, porque te puede conquistar a punta de manipulación. Ay, es que a mí nadie me quiere, es que si tienes el amor de Dios ahí frente a ti, y vas a decir que nadie te quiere. Tienes la evidencia de que te ama, porque te creó y te proporciona todos los medios para, no solamente para la salvación y la santificación. Ay, es que pobrecito de mí, pobrecita de mí, que no tengo. A nosotros nos pueden dejar solos. Y si nos dejan solos nos hacen un favor. Más tiempo tenemos para estar con el Señor. Más tiempo para llenarnos de su amor. Y cuando lleguemos al corazón de Dios, allí nos vamos a dar cuenta cuál es el verdadero amor del prójimo por el prójimo y lo que Él hace por el prójimo. No coman cuento de mucha gente embaucadora que hay dentro de la iglesia y que ya no trabajan para el Señor, predican el amor. Por eso Benedicto XVI, la primera encíclica que nos regaló fue la encíclica sobre la esencia del amor, para decirnos cómo es el amor verdaderamente. Y enseguida nos enseñó cómo llegar a este amor. Se llega por la esperanza. ¿Y qué dijo Benedicto XVI? ¿Cuál es la esperanza que nos salva? Lo que está contando el salmista hoy, la esperanza es Dios. Miren, y nosotros oramos por él, por toda esta prueba que vivió
este candidato o precandidato a la presidencia, Miguel Uribe, ya está en la paz del Señor y está descansando con el Señor. Y todas las oraciones que se están haciendo para que pueda entrar en el eterno descanso del Señor, eso es fabuloso, ¿sí? Porque a él no le puede pasar algo mejor que llegar a la presencia del Señor, que encontrarse con Él como a cualquiera de nosotros. Es el amor más grande. Pero ¿cuántos colombianos católicos no tenían su esperanza puesta, ni pedían la vida eterna para este hombre y que se hiciera la voluntad de Dios en él, sino que se parara de esa camilla, que se lanzara a la presidencia para que sacara al país de la crisis en la que está? ¿Ustedes creen que eso es esperanza cristiana? No es esperanza cristiana. Cuando nosotros tenemos en medio de un dolor y una prueba nuestra esperanza puesta en Dios, lógico que nos va a llegar la paz, porque el único que pacifica y nos abre puertas de ilusión para llenarnos de alegría es Dios. Nadie más tiene esa capacidad. La situación que vive nuestro país es una lección muy grande que nos está dando el cielo y que nos está dando Dios, porque muchos católicos incluso son católicos, pero eso es ese ateísmo práctico, que tiene su esperanza puesta o en un partido político, en un candidato presidencial. Esa es su esperanza. O tienen su esperanza puesta de pronto que le hagan un golpe de estado a Petro para que ya no esté ahí. O tienen su esperanza puesta, sí, en que alguien lo baje de ahí. ¿Dónde van a quedar esas esperanzas? Fracasadas. Un católico que tiene la certeza de que quien gobierna este mundo y que tiene la posibilidad incluso de gobernar a Petro, y él ni se da cuenta que está siendo un instrumento en las manos del Señor para purificarnos a muchos de nosotros, hasta que lleguemos a la verdad. ¿Cuál verdad? Que solamente Dios es nuestro único Dios, como nos lo ha venido diciendo el libro del Deuteronomio, y que en Él está nuestra salvación y que en Él está nuestra libertad. Cuando ya un colombiano llega a esa verdad, ya es libre, porque dice el Evangelio, la verdad los hará libres. Y cuando descubre la paternidad de Dios y el amor de Dios y sabe que Él es el único que tiene el control de todo, ya nos llegó la libertad, ya no nos afecta nada. ¿Y saben qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que todos los hombres conozcan esta verdad, que Él es nuestro papá, que Él es el dueño de todo, que Él tiene la capacidad de crear, que Él tiene la capacidad de proveernos de todo y que con Él no nos hace falta nada. Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de esta verdad. Y este es el principio del amor. Y quien lo cree, lo disfruta. El que no lo cree, pobrecito, pobrecita, le va a ir muy mal. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso el afán del Señor es que lleguemos a Él. Nada más esclavizante para uno como ser humano que tener que vivir dependiendo del afecto, de la aceptación de los demás. A los niños tanto les tenemos que aprender en eso, ellos son tan libres. El único interés humano que tienen, humano, es que su papá y su mamá estén ahí. De resto, una libertad así es estupenda. Pero nosotros, quién sabe si la vivimos a esa dimensión. El objetivo de la palabra del Señor hoy es que estemos lejos del pecado. Y nos está mostrando Jesús que la verdadera caridad con el prójimo es ayudarlo a salir del pecado. Porque, hermanos, vamos a llegar el día del juicio particular y el Señor nos va a preguntar. Lo primero que va a hacer frente al hermano, nos va a decir, ¿lo amaste de verdad o no lo amaste? ¿Le ayudaste a salir del pecado o no? San Ignacio de Loyola, nuestro patrón, dice que nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarle a nuestros hermanos a salir del pecado. Todo. Tanto que San Ignacio en los ejercicios ignacianos, para la primera semana, propone la meditación del pecado.
Y es una semana muy intensa porque propone la meditación, propone resúmenes, propone repeticiones. Eso es para que nos demos cuenta de lo feo y espantoso que es. Y hay gente que sale hasta con miedo. Y San Ignacio dice, no importa, si es miedo por no pecar, valioso. Bueno, y la Iglesia lo trae en el Catecismo, habla de la contrición imperfecta. Muchos santos se iban y se conquistaban almas metiéndoles miedo a la condenación. Y es verdad, es que eso no es mentira. El pecado nos lleva al castigo eterno. Y mucha gente se convertía, muchos indígenas con Santa Laura Montoya se convertían por eso, porque no querían condenarse. Y la Iglesia dice, con tal de que la gente se aleje del pecado, ¿qué es lo que puede llevarlos a la perdición eterna? Es válido. Lo trae el Catecismo. Lo trae. Y de hecho, fueron muchos modos persuasivos de muchos santos y santas en el mundo. A nosotros Dios, a todos, nos está abriendo la posibilidad de conocerlo a Él como Padre. Un Padre providente que nos capacita para todo, incluso para no volver a caer en el pecado. Tanto que ahorita le vamos a decir con tanta alegría y con Jesús, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos, no algunas veces, siempre libres de pecado. Uno no entiende cómo alguien que viene a misa y hace esta oración, después se va a seguir al pecado. Uno no entiende. Y cómo sacerdotes que hacen esta oración, diciéndole al Señor, porque ayudas por tu misericordia, no volvamos a caer en el pecado. Vivamos siempre libres de pecado. Y después se van a defender el pecado. Uno no entiende. No entiende. Bueno, en fin, pero bueno, esa es la irracionalidad del pecado y del error. Nos acogemos al amparo maternal de la Virgen que intercede por nosotros para que lleguemos a la verdad y a la salvación del amor, también a la protección y a la ayuda de San José. Si tu hermano peca, ve y corrégelo aparte, es un mandato del Señor. Si no te hace caso, ve y díselo con 2 o 3 testigos. Y si ni con 2 y 3 testigos, díselo ante toda la comunidad. Y si ya no así, ya aléjate. Es lo que nos dice el Evangelio y hay que obedecerlo. La obediencia al Señor nos trae la verdadera libertad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,